Hola bellezas, espero se encuentren muy bien, muy felices, muy contentos como siempre el día de hoy. Les cuento que les traigo este video, obviamente lo pueden ver en el título, que es sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo, que me encanta y es el cuidado de nuestras axilas. En realidad tengo un video más o menos reciente relacionado a este tema, pero en realidad me han preguntado varias cosas, han surgido algunas dudas a partir de ese video y hoy se las quiero despejar todas. Es un tema que a mí me encanta tener las axilas bonitas, blanquitas. En realidad batallé durante un tiempo con las axilas un poquito oscuras, así que hoy les quiero contar absolutamente todo sobre el cuidado, tips, remedios caseros y ahora sí, comencemos. Siento que para tratar el problema hay que empezar conociéndolo, sabiendo las causas de eso, del por qué se nos ponen negras las axilas, por qué se oscurecen tan fácilmente. Y es que la piel de las axilas es bastante más delgadita, digamos, que la piel de esta parte de nuestro brazo. Por ejemplo, si ustedes la tocan, es una piel bastante sensible, bastante delgadita, por lo tanto, siendo sensible, tiende a protegerse más a ella misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotras llegamos a utilizar utensilios demasiado abrasivos en esta zona de nuestro cuerpo, en esta parte, en esta piel sensible, ella misma se va a proteger creando una capa que en este caso pues le voy a llamar callo, porque básicamente es eso, nuestra piel empieza a crear un callo porque se empieza a engrosar la piel se irrita y eso ¿qué va a causar? Pues que se va a ver esta zona obviamente más oscura. Literal, no es que se ponga negra, es que a medida que se va engrosando la piel, pues se va a ver más oscura esta zona. Así que ya conociendo el por qué sucede esto, pues ¿qué es lo que debemos hacer? No irritar esta zona. Ya si ustedes las tienen oscuras, irritadas, quédense hasta el final, vean todo el video, es importante porque les voy a contar yo qué hice para aclarar mis axilas, que sí las he tenido oscuras en alguna época de mi vida y ya están súper bien, están muy bonitas, y además les voy a contar unos remedios caseros. Así que el primer consejo o tip que les voy a contar, yo sé que lo han escuchado muchísimo, pero es que en serio si lo han escuchado es porque es cierto, y es: no utilicen rastrillos o afeitadoras, máquinas de afeitar en la zona de las axilas. ¿Qué es lo que pasa? Que el rastrillo empieza a quitar la capa de la piel, es como hacerle una exfoliación cada día o cada 2 días a la zona de nuestras axilas, y pues ¿qué pasa? Que se irritan y se empieza, como les digo, a engrosar la piel. Eso también depende muchísimo de nuestro tipo de piel, pero si ustedes son como yo, que tienen la piel sensible, tengan mucho cuidado. Y si no me conocen, me presento, mucho gusto, mi nombre es Natalia Julia y me encanta hacer videos sobre remedios caseros, tiendas económicas, remedios naturales, así que te invito a suscribirte por aquí y activar esa campana para que te llegue una notificación cuando tengamos un nuevo video relacionado a este tema. Y ahora esto me lleva al segundo tip, es utilizar, les voy a dejar esto súper clarito porque en el video anterior me lo estuvieron preguntando bastante, y es utilizar depilador en vez de máquina de afeitar. Yo sé, uno no tiene tanto tiempo y se puede tardar bastante dependiendo de los pelitos que tengamos, y más si estamos empezando recién con esta manera de depilarnos. Si es que vamos a tener muchos pelitos, recién empezamos, si es que ustedes vienen haciéndolo, rasurándose con el rastrillo, obviamente les van a salir más rápido y les van a salir posiblemente más gruesos. Así que desde ya paren de hacerlo. Si están viendo este video, les aconsejo charla de amiga. Aquí les cuento, traten de no rasurarse más, déjenlo desde hoy, déjense crecer los pelitos 1 centímetro, 2 centímetros, y van a coger el depilador un día antes de irse a dormir, ponen una lámpara enfrente o enfrente de una ventana. Mañana temprano lo van a hacer, tómense 1 hora, más de 1 hora no les va a tardar, se van a tomar el tiempo, la paciencia del mundo para quitarse pelito por pelito de esta zona y no rasurarse. Así poco a poco les van a ir saliendo menos y posiblemente ya no sea 1 hora, sino que 40 minutos, media hora. Después, cada vez que vean poquitos, pues se los van quitando, no tienen que esperar a que les salgan un montón, como si pasa con la rasuradora, que tampoco es tan chévere. Ya, si bien es cierto, tal vez no tengan el tiempo, esto me lleva al tercer tip, y es utilizar este tipo de maquinitas que les voy a dejar por acá, que también les he utilizado, también funcionan. Lo que pasa es que para utilizar esas sí se tienen que dejar crecer más el vello de la zona de las axilas, así que pues esto a mí no me encanta. Hay algunas incluso
que se pueden utilizar en la ducha. Les voy a estar dejando unos links de Amazon en la descripción o en el comentario fijado con algunas que les podría aconsejar. Ahora, es importante este punto, me parece que hay que resaltarlo, y es cómo estamos lavando nuestras axilas. Tengan mucho cuidado con eso. Por favor, lo mismo, traten de no irritar. Si es que ustedes utilizan esponjas o utensilios diferentes a sus manos para bañarse la zona de las axilas, porque piensan que si le hacen más duro a las axilas se les va a quitar ese tono negro, esto no es cierto. Todo lo contrario, es que estamos llegando a irritar esta zona, y eso es lo que no queremos, porque se va a crear ese callo y se van a oscurecer. Así que ustedes, ¿qué van a hacer simplemente para lavar sus axilas? Toman su manita, muy fácil, muy rápido, muy natural, y se van a restregar esta zona con un jabón que no tenga alcohol, que no tenga parabenos, un jabón lo más natural posible. O también pueden utilizar jabón de avena o jabón de arroz. No vayan a utilizar nada corrosivo, nada esponjas. Ahora vamos a lo que vamos a hacer cuando salimos de la ducha, que cuando tenemos todavía la piel medio húmeda vamos a utilizar una piedra de alumbre, completamente natural. Bellezas, tengan cuidado porque también ahora se falsifican las piedras de alumbre, así que tengan bastante cuidado con eso. Fíjense de dónde la compran, así que consigan una de estas piedritas, y cuando se salen de la ducha, que todavía tienen la piel un poco húmeda, se la van a pasar por esta zona, pues al contacto con el agua digamos que se va a derretir un poquito y va a crear una capa. No le tengan miedo a sudar no es malo, sudar es súper natural, es lo más natural del mundo, somos seres humanos, eso no es malo. Lo malo es cuando empezamos a oler mal. El mal olor se causa cuando este sudor se fermenta. Yo utilizo de vez en cuando este tipo de productos. Yo amo esta marca, en realidad me gusta muchísimo, me gusta lo que comunica y no es tan costosa, y es la marca Dove. Ustedes ya quieren utilizar un desodorante que no les vaya a oscurecer las axilas y que sea suave, les recomiendo este tipo de desodorante. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a algunos remedios caseros que pueden hacer ustedes en casa, súper fáciles, con productos naturales que seguramente tienen en la alacena, y esto los van a hacer de 2 a 3 veces por semana. Por favor, hagan una prueba de alergia, puede ser aquí en esta zona, a ver si toleran bien estos remedios que les voy a contar. El primero va a ser de avena con limón. La avena tiene propiedades buenísimas, tanto si la ingerimos también como la aplicamos en nuestra piel, es súper suavecita. Este remedio es ideal para pieles sensibles. Lo único es que este sí, por favor, no lo vayan a hacer en el día porque lleva avena y limón. Las vamos a mezclar, las vamos a poner en las axilas por media horita más o menos, y luego nos vamos a pasar a lavar esta zona. El limón también les va a ayudar a aclarar la piel, pero si ustedes salen al sol con limón les va a ocasionar todo lo contrario, es que les va a manchar la piel. El segundo remedio casero es uno de mis favoritos, y es el aceite de coco. Ustedes saben, tengo 1000 videos sobre aceite de coco, por aquí les voy a estar dejando el último, vayan a verlo. Tengo sobre el cabello, sobre la piel, pero a mí me encanta utilizarlo cuando salgo de la ducha. Eso sí, tiene que estar ya sequita la piel. Y también, si ustedes no tienen alguna piedrita, recuerden que siempre pueden utilizar aceite de coco, súper natural, ayuda a matar las bacterias, y no tienen que utilizar desodorante, o sea, desodorante comercial. Y el tercer, ¿saben qué? Les voy a hacer un video dedicado a estos remedios caseros porque son bastantes, pero les voy a contar en este 3, es la cúrcuma. La cúrcuma a mí me encanta para la leche dorada, me encanta para el cuidado también de la piel. Y simplemente van a poner una cucharadita de cúrcuma en polvo, 2 cucharaditas de yogur griego, natural, obviamente sin azúcar ni nada, lo más natural, y una cucharadita de miel. Esto van a hacer una pastica, se lo van a poner en las axilas, se lo van a dejar media hora. Traten también de que sea en la noche, y por favor tengan mucho cuidado, se lo dejan media hora y se bañan bien. Pero cuidado porque la cúrcuma mancha terrible, y pues dependiendo de la blusa que tengan, sobre todo si es blanca, tengan cuidado porque se les va a manchar esta zona. Así que se lo dejan un rato, media horita, y luego se pasan a quitar. Recuerden obviamente darle me gusta a este video si es que les fue útil, y por supuesto también recuerden compartir con a quien ustedes crean que también le pueda ser útil. Recuerden suscribirse al canal por aquí en el botón rojo, activar la campana y seguirme por Instagram, que siempre estamos muy cercanas y podemos hablar muchísimo más fácil y rápido. Así que los quiero y nos vemos en un próximo video.